Génesis 22, un capítulo crucial del Antiguo Testamento. Este episodio relata uno de los actos más conmovedores y difíciles en la vida de Abraham, cuando Dios pone a prueba la fe de Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. A través de los versículos, descubrimos el profundo significado espiritual detrás de este acto de obediencia y confianza, y nos preguntamos, ¿por qué puso Dios a prueba la fe de Abraham? Acompáñanos en esta lectura de la Biblia. Génesis, capítulo 22. Después de estos sucesos, probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Dijo Dios, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Levantóse, pues, Abraham muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo 2 de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto y se puso en camino hacia el lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzando Abraham los ojos, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus criados, quedaos aquí con el asno, mientras yo y el muchacho vamos allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él llevó en la mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando los dos juntos. Llegados al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y le puso sobre el altar, encima de la leña. Extendió Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel de Yahvé le llamó desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Dijo el ángel, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una zarza. Fue Abraham, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hasta hoy, en el monte de Yahvé se provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por haber hecho esto y no haberme rehusado a tu hijo, tu único. Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia conquistará las puertas de sus enemigos. Y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Volvió Abraham a sus criados, y se levantaron y se fueron juntos a Bersabé, y habitó Abraham en Bersabé. Después de estas cosas, le llegaron a Abraham nuevas, diciendo, he aquí que también Milca ha dado hijos a Nacor, tu hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram. Cas, Jaso, Pildas, Giblaf y Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina, llamada Reuma, dio a luz a Tebaj, Gaham, Tajas y Maacá. Ahora, vamos a evaluar lo que aprendimos del capítulo. También, te invitamos a ver otros videos similares que tenemos para ti en esta sección de acá arriba. ¿Qué le pidió Dios a Abraham como prueba de fe? ¿Qué le dijo Isaac a Abraham mientras subían al lugar del sacrificio? ¿Qué sucedió justo antes de que Abraham sacrificara a su hijo? Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.